Alicia Rivera Virgilio, coordinadora del taller de literatura. En esta área cultural se llevan a cabo actividades para aprender a leer, escribir y analizar géneros literarios, además de lectura comentada. La lectura comentada la hacen los escritores precisamente para comentar su obra y la de otros autores, lo que permite conocer la estructura del género y las técnicas usadas en su creación. Jimena Renata, TCU en Gastronomía, leerá un cuento de José Emilio Pacheco. Omar Santos, TCU en Desarrollo de Negocios, área de Mercadotecnia, comentará el cuento. Ambos harán la lectura comentada de un cuento, Una tarde de agosto, de José Emilio Pacheco, escritor mexicano. Hola, soy Jimena Renata Pérez García, TCU en Gastronomía, del taller de literatura. El cuento que hoy voy a leer se llama Una tarde de agosto y es del escritor José Emilio Pacheco. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tienes 14 años y estás en secundaria. Tu padre ha muerto. Tu madre trabaja en una agencia de viajes. Ella te despierta a las 7. Queda atrás el sueño de combates en la selva, desembarcos en islas enemigas. Entras en el día en el que es preciso ir a la escuela, crecer, abandonar la infancia. Por la noche, al terminar la cena, las tareas, la hora compartida ante el televisor, te encierras a leer los libros de la colección Bazooka, esas novelitas de la Segunda Guerra Mundial que transforman en hechos heroicos los horrores del campo de batalla. En la colección Bazooka siempre hay una mujer que recompensa con su amor a quien esté dispuesto a dar la vida por la causa. De lunes a viernes, el trabajo de tu madre te obliga a comer en casa de su hermano. Es hosco, te hace sentir intruso y exige un pago mensual por tus alimentos. Sin embargo, todo lo compensa la presencia de Julia. Tu prima estudia las ciencias químicas, te ayuda en las materias difíciles de la secundaria, te presta discos. Es la única que te toma en cuenta, sin duda, por compasión a quien ve como el niño, el huérfano, el sin derecho a nada. Piensas, Julia no puede amarme. Nos separan 6 años y el ser primos hermanos. Un día te presenta un compañero de la universidad, el primer novio a quien se permite visitarla en su casa. Pedro te desprecia y te considera un estorbo. Destruye la relación establecida con Julia. Ahora no tiene tiempo de vigilar tus tareas, ni hablan de discos, ni van al cine. No sientes rencor hacia ella, te limitas a odiar a Pedro. Aquella tarde en que Julia cumple 20 años, cuando se levantan de la horrible comida de aniversario, Pedro la invita a pasear por los alrededores de la ciudad. Te ordenan acompañarlos. Se suben al coche, te hundes en el asiento posterior. Julia se reclina en el hombro de Pedro. Él la abraza y maneja con la izquierda. La música trépida en el radio del automóvil. El sol de las 4 te parece una ofensa más. Pasan los cementerios y los últimos lugares habitados. Para no ver que Julia besa a Pedro y se deja acariciar, miras los árboles de las orillas de la carretera, cipreses, oyameles, pinos desgarrados por la luz del verano. Se detienen ante el convento perdido en la soledad de la montaña. Bajas con ellos y caminan por corredores y galerías desiertas. Se asoman a la escalinata de un subterráneo en tinieblas. Se hablan y escuchan. Ellos, no tú. En los huecos de una capilla que transmite susurros de una esquina a otra. Y mientras Julia y Pedro pasean por los jardines, tú, que no tienes nombre y no eres nadie, inscribes en la pared cubierta de moho. Julia, 19 de agosto, 1954. Salen de las ruinas del monasterio, se internan en el bosque húmedo, bajan hasta un arroyo de aguas heladas. Un letrero prohíbe cortar flores y molestar a los animales. El bosque es un parque nacional. Quien desobedezca recibirá su castigo. Vibran las frondas con el aire que revive tus sueños. Por un instante, vuelves a ser el héroe de la colección Bazooka, el vencedor o el derrotado de Narvik, Tobruk, Midway, Iwo Jima, el Alamein, Stalingrado, Varsovia, Monte Cassino, las Ardenas. ¿Te imaginas combatiente en la caballería polaca o en el Afrika Korps? Soldado capaz de hacer actos heroicos que una mujer premiará con su amor. Julia descubre una ardilla en la punta de un árbol. Me gustaría llevármela, dice. Las ardillas no se dejan atrapar.
contesta Pedro, y si alguien lo intenta, hay guardabosques para impedirlo y encarcelar a quien se atreva. Yo la agarro, aseguras sin pensarlo, y te subes al árbol a pesar de que Julia quiere detenerte. La corteza hiere tus manos, la resina te hace resbalar, la ardilla asciende aún más alto, la sigues hasta poner los pies en una rama. Miras hacia abajo y ves acercarse al guardabosques y a Pedro que se pone a hacerle conversación. El guardabosques no alza la mirada hacia el árbol en el que estás inmóvil y oculto a medias en el follaje. Julia intenta no traicionarte con la vista. Pedro tampoco te delata, se propone algo más cruel. Retiene al guardabosques con pregunta tras pregunta, le da algunos billetes, lo deja hablar y hablar de sí mismo, quejarse de los paseantes y de lo poco que gana. Así te impide el triunfo y prolonga tu humillación. Han pasado 10 o 15 minutos. La rama empieza a ceder bajo tu peso. Sientes miedo de caer desde esa altura y morir ante Julia, o romperte los huesos y quedar inválido para siempre. O de otro modo, darte por vencido, dejar que el guardabosques te lleve preso. Atrapado por Pedro, el guardabosques no se va. La ardilla te desafía a medio metro de la rama crujiente. Enseguida baja por el tronco con una agilidad que nunca será tuya y corre para perderse en el bosque. Julia se ha soltado a llorar, lejos del guardabosques y de la ardilla, pero de ti más lejos e imposible. Al fin, el guardabosques agradece la propina de Pedro, se despide y vuelve al convento. Entonces bajas, muerto de miedo, pálido, torpe, humillado, con lágrimas. Pedro se ríe de ti. Julia no llora, le reclama y lo llama estúpido. Suben otra vez al automóvil. Julia no se deja abrazar por Pedro y nadie habla de nada una palabra. Bajas en cuanto llegan a la ciudad. Caminas sin rumbo muchas horas y al llegar le cuentas a tu madre lo que ocurrió en el bosque y subes a la azotea y quemas en el boiler la colección bazooka. Pero no olvidas nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última vez que tú viste a Julia. Soy Omar Santos Bautista, TCU en Desarrollo de Negocios, área de Mercadotecnia del Taller de Literatura. Haré el análisis del cuento Una tarde de agosto de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, en este cuento corto, desarrolla la historia de un joven de 14 años sin experiencia de vida, quien al morir su padre tiene que enfrentarse a la vida. Los personajes principales que la integran son su prima Julia, Pedro el novio, el guardabosques, la ardilla y él como protagonista, asimismo su tío y su madre como personas secundarias. José Emilio Pacheco usa la técnica del monólogo interior para que el protagonista cuente su historia, haciendo que la haga en segunda persona gramatical. Esta técnica literaria se usa en el realismo mágico, corriente literaria usada por Juan Rulfo en Pedro Páramo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Permitiendo narrar en monólogo interior, como cuando hablas contigo mismo, utilizando las 3 personas gramaticales o una sola, con un lenguaje culto, llano y claro, además de la prosa poética para lograr el lenguaje visual. En la novela Abra de Carlos Fuentes, toda la historia está narrada en segunda persona. Una tarde de agosto también está situada en esta corriente literaria. Todo el cuento está narrado en segunda persona. Tarde de agosto es el nombre del cuento que cuenta la historia de un joven de 14 años en cuerpo de adolescente, quien espiritual y mentalmente se mueve en la dependencia, comer, hacer tareas, ver televisión y leer novelas de la Segunda Guerra Mundial donde una mujer es la protagonista. Esa dependencia es la que no le permite a la madre dejarlo solo. Por eso, para poder trabajar, lo envía a casa de su hermano. Allí solo su prima Julia le hace caso, cuidándolo, le ayuda con las materias difíciles, le presta discos y es la única que lo toma en cuenta. Él se enamora de Julia, sufre por la imposibilidad, pues son primos. Un día aparece Pedro, el novio de Julia, quien la desprecia y a quien estorba, por eso destruye su relación con ella. Julia cumple 20 años y después de su comida de aniversario, Pedro la lleva a pasear, pero sus padres envían a su sobrino como chaperón. Durante el paseo, el chaperón queda a un lado como acompañante y se dedica a jugar con su imaginación en su recorrido al monasterio al bosque. Encuentra una pared llena de moho donde escribe Julia, 19 de agosto de 1954. Esta fecha indica que el acontecimiento sucedió a mediados del siglo XX. Caminando por el bosque, Julia descubre una ardilla en la punta de un árbol.
y dice que quiere llevársela. Yo la agarro, dice el primo, sin pensarlo, y sube al árbol para atrapar a la ardilla. Se lastima las manos, se resbala, pero continúa subiendo hasta lograr poner sus pies en una rama. La ardilla se mueve hacia lo más alto para no ser atrapada. De pronto se acerca el guardabosques y todos recuerdan haber leído un letrero que decía: prohibido cortar flores y molestar a los animales. La desobediencia aplicará un castigo. La rama empieza a ceder y el joven se queda quieto, resguardado por las ramas. Pedro aprovecha la ocasión y le hace preguntas al guardabosque. Le regala unos billetes y deja que hable sobre sí mismo y se queje de los paseantes. De esta manera lo humilla, y cuando han pasado como 10 o 15 minutos, Julia se desespera y se va hacia un lado del bosque a llorar porque la rama sigue cediendo ante el peso del joven. La ardilla lo mira fijamente como desafiándolo, y él solo tiene miedo de caer, de morir ante Julia, de romperse los huesos. Piensa que está solo, sin papá ni mamá, ni siquiera Julia puede ayudarlo. La ardilla lo mira y comienza a bajar con la misma rapidez con que subió y se pierde en el bosque. Cuando el guardabosque se despide dando gracias a Pedro por la propina, el joven baja con mucho miedo, pálido, torpe. Pedro se ríe de él, pero Julia le reclama. Suben al automóvil enojados y regresan. El joven, al llegar a la ciudad, toma la decisión de bajarse y camina sin rumbo pensando en lo que pasó. Al llegar a su casa, toma la decisión de contarle a su madre lo sucedido. Y por último, toma la decisión de quemar las novelas de amor que tanto le gustaban. El tema del cuento es la transición de la pubertad a la adolescencia. Transición que se da en la escena del bosque cuando él comienza a tomar decisiones y a pensar por sí mismo. El nombre del cuento es Esa tarde de agosto, la última en que vio a Julia y que nunca ha olvidado.